El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amada Iglesia, preciosos ministros competentes del nuevo pacto, amados hermanos y amigos, bienvenidos todos al estudio bíblico de hoy. Comenzamos a ver el nuevo orden de Dios para la nueva creación. Y esta es la segunda parte. Así que voy a invitarle para que hagamos una oración y le roguemos a nuestro Dios que nos dé claridad de este pasaje tan hermoso, pero tan complejo, de 1 Corintios capítulo 11, del verso 1 al 16. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos venido a ti en esta hora para rogar tu bondad, tu misericordia, para implorar que nos ayudes, que nos guíes, que nos instruyas, que quites de nuestros ojos y oídos espirituales el velo que nos impide comprender tu verdad maravillosa, y que nos facultes, Dios de gloria, para entender tu hermosa palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias. Amén. Bien, amados, estamos hablando entonces del orden de Dios para la nueva creación, parte 2. Y vimos en el primer tema ese orden establecido en 1 Corintios 11:3, donde dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y aprendimos también que si queremos comprender este pasaje necesitamos despojarnos de nuestra mente natural, carnal, olvidar las tradiciones religiosas que por tanto tiempo hemos aprendido, acomodar lo espiritual a lo espiritual y descubrir juntos la riqueza que hay en este pasaje de la Escritura, en donde también, como ya vimos, encontramos 4 niveles de vida que podemos ver en la imagen que proyecto allí, que van de abajo hacia arriba: de la mujer, el hombre o el varón, Cristo y Dios. También tuvimos la oportunidad de ver que cada nivel ha tenido sobre sí una cabeza, que la cabeza de la mujer es el varón ministerio, que la cabeza del varón ministerio es Cristo y que la cabeza de Cristo es Dios. Y ese es el orden de Dios para esta nueva creación, tal como aplica en 2 Corintios 5:17, que también vimos, donde la palabra de Dios nos enseña que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Lo que este orden, amados, nos dice es que la mujer toma un nivel más alto de vida del varón. El varón recibe un nivel de vida más alto de Cristo y, por supuesto, Cristo de Dios. Por lo tanto, aquellos que están en la congregación en ese nivel, que se mueven en el nivel de la mujer, sumisos a su cabeza, que es el ministerio quíntuplo, van perdiendo su carácter débil y son traídos al ministerio mismo. Y la mujer va desarrollando su carácter para la obra del ministerio
y vendrá a convertirse en hombre espiritual juntamente con el ministerio hasta que juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto de Efesios capítulo 5 y capítulo 4. En el capítulo 4 de Efesios, leámoslo, dice la palabra de Dios, Efesios 4. Dice la palabra. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este orden perfecto, el ministerio entonces está sumiso a su cabeza, que es Cristo, y va perdiendo su nivel más bajo de vida, de hombre espiritual, hasta crecer juntos, juntamente con la mujer congregación, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, para estar listos, como dice la Escritura, para poder ser manifestados como los hijos de Dios, por los cuales la creación gime a una con dolores de parto, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Por favor, leamos. Romanos 8, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí es importante, amados, que entendamos que así como Jesús, el divino Hijo de Dios, se sometió tiempo atrás, Él mismo, a su cabeza, el Padre, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz, como dice la Escritura, habiendo sido hecho en todo semejante a los hombres, pero sin pecado, y quien estando en esa condición de hombre, fue absorbido por la vida misma de Dios y se sentó en la majestad de las alturas, como el hombre espiritual perfecto, mediante el poder de su resurrección. Así al final, estos últimos tres niveles más bajos, en el orden de la creación, mujer, hombre y Cristo, finalmente serán absorbidos por Dios, y Dios será el todo en todos, como lo revela 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28. Por favor, leámoslo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando del Padre que sujetó todo bajo los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre se exceptúa porque Él fue quien sujetó al Hijo todas las cosas bajo sus pies. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Este, amados, es el misterio grande de Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo vimos que
habla de un matrimonio entre un hombre y una mujer y lo toma como una analogía del matrimonio entre Cristo y la iglesia. De tal manera que es así como históricamente Primera de Corintios está dedicada a quien fuera la esposa espiritual de muchos miembros del apóstol Pablo, quien procuró que ellos comprendieran estas grandes verdades. Por tanto, amados, tenemos que notar que lo enseñado aquí por Pablo tiene una razón maravillosa de ser. Y vamos a leer Primera de Corintios 11. Vamos al capítulo. Dice, Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es la característica, amados, de un varón ministerio, de un ministro competente del nuevo pacto, y que lamentablemente este sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ha sido menoscabado por los líderes modernos hoy, en donde muchos pastores se ponen frente a su congregación y le dicen, no me mire a mí, mire a Cristo, contradiciendo por completo el orden de Dios que, como veremos, nos revela que los ministros son quienes revelamos la gloria de Cristo a los santos de la congregación. Y esta expresión de Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, es la llave que nos permite interpretar correctamente este pasaje. Para poderlo entender, vamos al versículo 8. Quiero invitarles para que lo leamos juntos. Dice el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y obviamente en este versículo el apóstol Pablo se está refiriendo al tiempo antiguo, cuando Dios trajo a la creación al primer Adán y a su esposa Eva. Y lo que Pablo entendió fue que la manera como Dios trajo al primer Adán y Eva era un tipo de la manera como Dios establecería finalmente su orden divino para el segundo Adán, que es Cristo, y su esposa espiritual, que es la iglesia. Por lo tanto, Pablo recordó que cuando Dios trajo la primera mujer sobre la creación, la primera creación, la trajo de Adán. Eva fue del primer hombre. Eso lo vimos en un tema anterior donde aprendimos que Eva procede de Adán y la iglesia procede de Cristo. Y todo esto lo digo porque la escritura muestra que Adán vino de Dios, pero Eva vino del primer hombre, que fue Adán. Por consiguiente, Eva no procede de Dios. Ella vino de Adán, pero Adán, su esposo, provino o vino directamente de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Así que entonces la cubierta de Adán era Dios mismo, pero la de Eva era su esposo Adán. Y ella, Eva, debía estar bajo la cubierta de su esposo Adán, pues él le fue dado por cabeza en esa vieja creación individual. Así entonces, amados, quedó establecido el orden de la vieja creación. Como lo vemos en la imagen, Dios, cabeza de Adán, Adán, cabeza de Eva, y Eva, cabeza de todos los descendientes, hijos naturales. O en las palabras del apóstol Pablo, Adán, que es el varón, no procedió de Eva, la mujer, sino que Eva vino de Adán y Adán vino de Dios. El propósito divino
de Dios es que Eva entonces se sometería a Adán y por medio de él, Eva recibiría la simiente de vida de Dios que fue canalizada por medio de Adán. Pero por medio de ella, de Eva, esa simiente de vida sería propagada a toda la creación de Dios. Pero Eva, buscando pasar por alto a su esposo, quiso conseguir el conocimiento de la vida por fuera de la cobertura y de la grande unción que Dios había puesto sobre Adán. Y fue engañada por la serpiente. Eva fue recibiendo simiente espiritual falsa, falso conocimiento, y al aceptarlo vino a ser el canal por medio del cual se propagó la vida de Satanás sobre la tierra, es decir, la vida del hombre en la carne, del hombre en el pecado, en vez de haber propagado la vida de Dios, que es el hombre espiritual y que en el huerto del Edén estaba tipificado por el árbol de la vida. Es por esto, mis amados, que la Biblia nos revela entonces 3 niveles de vida en la vieja creación de Dios. Como vemos a la imagen, Dios, cabeza de Adán, y Adán, cabeza de Eva. Pero notemos, hermano, que en ese tiempo estamos hablando antes de la caída. No había todavía ni muerte ni maldición. Por lo tanto, allí no fue necesario que Cristo viniera como Redentor. Pero en la nueva creación hay 4 niveles de vida, como vemos en la imagen. Y es Dios, Cristo, el varón, ministerio quíntuplo, y la mujer, congregación. Y esto es porque a causa de la caída fue necesario que Cristo viniera como cabeza del hombre y fuera insertado entonces el nuevo orden divino de Dios en la nueva creación. Cristo vino para poner al hombre bajo una relación de cubierta en Dios, para que al fin Dios, al final de todo esto, pueda ser el todo en todos, como leímos en un texto anterior. Así entonces, amados, el orden de la nueva creación es Cristo, Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del varón ministerio, y el varón ministerio, cabeza de la mujer o esposa, congregación. Lo que implica, amados, entonces que en el nuevo orden de Dios es el mismo orden de la primera creación, sino que hay una cubierta que aparece y es Cristo. Pues Cristo procede de Dios. De Cristo procede el ministerio quíntuplo, y del ministerio quíntuplo vino la mujer, que es la iglesia, congregación de muchos miembros. Yo sé que me van a ir entendiendo a medida que avancemos. Por tanto, Cristo es de Dios, el ministerio es de Cristo, y la mujer iglesia es del varón ministerio. Así que, amados, mirando cuidadosamente la escritura, veremos que ese es exactamente el orden por medio del cual Dios trajo a la existencia a esta nueva creación que somos nosotros. Cristo procede de Dios, pues nació de una mujer, María, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero quien lo concibió en el vientre de María fue Dios mismo. Así que Jesús vino de Dios como el postrer Adán. Luego Jesús anduvo por el mundo trayendo dentro de sí a la iglesia. Pero antes de la iglesia, de él provino el ministerio apostólico. 12 apóstoles antes de la cruz. Lo que indica que el ministerio apostólico nació de Cristo. Luego ese esposo ministerio salió por la tierra, luego de la resurrección de Cristo,
Y de él provino la mujer, que es la iglesia congregación, que obviamente no podemos ponerlo en duda, provino del ministerio apostólico. Así entonces quedó establecido que Cristo vino de Dios y que su cabeza es Dios, que el ministerio apostólico vino de Cristo y que su cabeza es Cristo, y que la mujer vino del ministerio apostólico y que la cabeza de la mujer es el ministerio, quíntuplo, hasta la consumación de todas las cosas. Hasta cuando lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios, de una manera real, profunda y genuina. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta nueva creación? Que tú y yo conozcamos al Padre y a su Hijo, a quien ha enviado. Y como dice Juan 15, esta es la vida eterna. Por lo tanto, mis amados, por medio de Cristo, Dios es cabeza del varón ministerio. Y por medio del varón ministerio, Cristo es cabeza de la iglesia. Pero al final todas las cosas son y todas proceden de Dios. Es conociendo esta gran verdad entonces que el apóstol Pablo pudo decir a la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él conocía que él fue el apóstol. Porque él conoció que como apóstol venía de Cristo. Y en el libro de los Gálatas, capítulo 1, 15 y 16, él así lo reconoce de una manera extraordinaria. Gálatas 1, 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo sabía quién era y de dónde procedía, y procuró conseguir sobre la iglesia de Corinto que ellos pudieran entender esta verdad acerca de él, que él como ministerio apostólico era su cabeza. Y si somos honestos con la escritura, vemos que la iglesia de Corinto vino del costado de Pablo, como también Cristo vino como también la iglesia vino del costado de Cristo. Todo esto me emociona mucho, amados. El pequeño apóstol caminó dentro de aquella ciudad llevando la semilla dentro de su costado. Y de allí nació la congregación de Corinto. Mediante la oración del apóstol, mediante el repartimiento de la semilla, que es la palabra de Dios, que es la simiente de vida que Pablo había recibido directamente de Cristo. Y que Cristo obviamente había recibido directamente del Padre. Así como Eva fue traída del costado de Adán, así la iglesia de Corinto vino del costado de Pablo. Por tanto, Pablo fue ciertamente su cabeza inmediata. Pero la iglesia de Corinto, amados, empezó a tener problemas. Pues empezaron a venir los dones espirituales. Y en 1 Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo lo siguiente: permítanme, mis amados, yo ubico el tema. 1 Corintios 1, versículo 5 al 7. Y aquí fue donde nacieron los problemas de los corintios. Dice la palabra: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, semejante halago, semejante palabra para esa congregación de Corinto, en vez de traer bendición a causa de su inmadurez, se crecieron los miembros de Corinto y muchos de esos miembros comenzaron a decir que ya no necesitaban de Pablo, que ya no necesitaban más de su cubierta, que por las palabras del apóstol ya lo tenían todo. Y de ese absurdo principio de autosuficiencia es que nacen hoy tantas divisiones, lamentablemente, en la iglesia de Cristo. Y hoy vemos la iglesia del Señor desparramada en 1000 sectas. Pentecostales, cristianos, adventistas, metodistas, bautistas. El uno dice yo soy asambleísta, el otro dice yo soy de la ministerial de Jesucristo, el otro dice yo soy unitario. Y todo eso lo único que trajo fue el resultado de haberse separado de su cubierta ministerial, puesta directamente por Cristo. Porque es que hoy lamentablemente hay muchos apóstoles que ellos mismos se ponen como apóstoles. Muchos se ponen como pastores, otros se ponen como profetas. La pregunta es, ¿los puso Cristo o se pusieron ellos mismos? Y esto ocurre porque los de Corinto pensaron como Eva tiempo atrás, que ellos podían ser plenamente capaces de discernir y de oír directamente del Espíritu Santo con mayúscula, por ella misma, sin necesidad de la grande unción de su esposo ministerio Pablo. Igual que le pasó a Eva. Ella, la congregación de Corinto, pensó que podía desviarse de Pablo e ir directamente a Cristo y recibir todo lo que ella necesitaba a través del Espíritu sin ser engañada. Por tanto, esa congregación estuvo en un grave peligro de ser engañada por la serpiente. ¿Cómo lo fue? Evidentemente. Y ese engaño introdujo en la iglesia toda clase de desmanes y de desórdenes, como todos sabemos cuando leemos la primera y la segunda de Corintios, y lo que llevó al apóstol Pablo a escribir en segunda de Corintios, que lo vimos al comienzo de este tema, algo que es sumamente trascendental. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y 4. Dice el apóstol, bueno, yo creo que leamos desde el 2, porque vimos que él se presentó como el esposo de esa congregación. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está hablando a los corintios, Pablo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero mira el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. De esto hablaremos en el futuro en tantos temas que tengo para compartirles, de los 3 engaños que hay en la iglesia. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y por supuesto veremos lo que eso significa. Pero amados hermanos, ante esta situación de los corintios es que Pablo busca traerlos de nuevo bajo su cobertura para poder restablecer en ellos el orden de Dios correcto. Que los corintios pudieran entender que la congregación de Corinto no vino directamente de Cristo, sino que ella vino del apóstol Pablo.
y que pudieran entender, como dice el apóstol en ese versículo tan extraordinario, porque alguno de ustedes me diría, hermano, yo pensaría que yo debo decirle a los hermanos, sean imitadores de Cristo y no me miren a mí. Pero no, es que la cabeza de los corintios y el ministerio es cabeza de las congregaciones locales, debe decir, mírenme a mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Miren qué responsabilidad tremenda tenemos. Ese fue el versículo con el que empezamos. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, qué gran compromiso tenemos, qué gran responsabilidad tenemos para con los santos, de ser un ejemplo de amor, de bondad, de misericordia, de pasión, de sabiduría, de enseñanza. Porque sólo así, entonces el nuevo orden de Dios podrá ser claramente establecido entre los santos. Aquí no hemos terminado, hermanos. Falta la tercera parte. Yo diría que la más completa. Y los invito porque entonces ya cuando veamos la tercera parte, usted leerá 1 Corintios 11 del 1 al 16 y lo entenderá por completo. Y notará la necesidad de que el nuevo orden de Dios en las congregaciones de los santos sea restablecido urgentemente, más cuando Cristo está a la puerta. Sabemos que todas las señales del fin prácticamente están cumplidas. Y el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Y la responsabilidad de los 5 ministerios es presentarle a Cristo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ataviada como una esposa para su marido. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Sé que no es sencillo explicar estas cosas. Pero amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la gran unción y la gran revelación que diste al apóstol Pablo. Gracias que aunque Pedro dice que hay cosas difíciles de entender, para eso tenemos el Espíritu Santo. Y tú nos has dado espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para comprender tu misterio con urgencia, porque el tiempo apremia, porque el fin de todas las cosas está a la puerta. Gracias, amado Dios, por tu palabra en esta hora. Y prepara nuestro corazón para el final maravilloso de este tema. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Amados, muchas bendiciones para todos. Y no se pierdan la tercera parte del nuevo orden de Dios. Bendiciones. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.